Les pregunto. Ah, sí, cierto. Gracias por el que está grabando, se me olvidó. Ah, ¿qué fue el que habló? No se le entendió. Ok, para sacar el promedio es sumar todos los números que nos dan, por ejemplo, en una variable que se llame suma, vamos guardando todos esos números y al final eso lo dividimos entre la cantidad de números ingresados. En este caso dice que son 5. Entonces, esto sería, como ahorita estamos viendo bastante funciones, entonces vamos a usarlas. De por sí es algo que se usa demasiado, más que todo es para el orden del código. Entonces, va a ser de tipo entero, aunque puede ser de tipo flotante, porque el promedio no siempre va a ser un dato eh, un dato entero. Ok, entonces lo primero que dice el problema es calcular el promedio de 5 datos ingresados. Ok, calculamos el promedio. Entonces nos vamos acá. Declaramos una variable, puede ser promedio, cual vamos a guardar lo que el usuario nos da. Ok, y como son 5 datos ingresados, entonces usaremos un for que inicia en 0 y va hasta i menos 5, menor que 5. Como inicia en 0, tiene que ser un dato antes, porque si ponemos que sea menor o igual a 5, serían 6 datos, porque iniciamos desde 5, desde 0, perdón. Le asignamos promedio más lo que el usuario ingresa. Entonces, aquí tenemos al usuario que ingrese un número. Ok, a ver, la mejor forma sería inicializar estas variables que guardan datos, porque como la memoria no solo se usa en esta parte, sino que otros programas también la usan, entonces lo mejor siempre es inicializarlas en 0, porque hay veces que quedan residuos de números y cosas así de otros programas, entonces mejor para evitar eso se inicializan. Luego aquí retornamos el promedio. Y pues aquí hacemos la hablada. Y listo. Podemos llamar una función enunciado para que nos imprima esto que nos retorna. Y de esa forma nos ahorramos una línea, que, que no quiere decir que menos líneas sea mejor, sino que es menos que escribir. Y ya. Listo. Ahora esperamos 10 años a que se ejecute.
Ah, ya vi, me va a dar un error. Cerramos esto. Ok, dos cosas importantes. Okay, y el using namespace. Claro, esto aquí no va. Eso nada más era. Ah, bueno, aquí estaba. Nada más era para explicar. Mm. Ok, a ver qué dice. Sí, ya. Por aquí está. Entonces nos pide los datos. Puede ser 10. Para más facilidad y no tener que estar haciendo muchas cálculos. El promedio es 10. No sé, hagan cálculos ahí. Ahorita no quiero pensar mucho. Ok, eso es fácil. Luego, siguiente. Un algoritmo que permita calcular el área de un cuadrado. Como ya sabemos, la fórmula del área al cuadrado es igual a lado por lado. Entonces, pues no lleva mucha historia eso, nada más sería pedirle al usuario que ingrese los datos y hacer esta pequeña operación. Rápido. Eh, ok. Eh, en área de dos datos, lado 1 con lado 2 y área es igual a 0 y área le asignamos lado 1 por lado. Y luego aquí nada más el main donde se piden los datos. Bueno, en sí no ocupamos dos variables para esto porque con una se tiene, ya que es lado por lado, entonces. Ya. Luego nada más llamamos a la función y que la imprima.
Si tienen preguntas, dicen, ¿verdad? Falta poner el 1 allá arriba en el lado. Sí. Gracias. Y ok, bueno, 5. Y el área es 25. Listo. A ver. Bueno, realizar un algoritmo que permita calcular el área y el perímetro de figuras geométricas, que en este caso son 3, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. A ver. El perímetro es la suma de los lados. Es lado más lado más lado. Dependiendo si es un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, entonces, pues, ajá, ahí va sucesivamente. Un pentágono, un octágono. Y pues el área ya se sabe que es, bueno, ya aquí depende de la figura. La del cuadrado es lado por lado. La de los triángulos es base por altura dividida entre 2. Y la del rectángulo es base por altura, creo. No recuerdo. Igual, sí recuerdo que había una fórmula que era general, que era perímetro por apotema dividido entre 2, que esa se usa para sacar la de cualquiera. Pero ahorita no importa. Ok, son estas 3. Podemos hacerlo más bonito usando los menús y todo eso. La función que sacaría el área. Para el área, ok, dependiendo si es un cuadrado, un triángulo o un rectángulo, esta función tiene que cambiar porque no se puede sacar con la misma. Entonces, vamos a hacer área cuadrado el área triángulo y el área del rectángulo. Ok, el área del cuadrado simplemente recibe un dato, que sería el lado. La del triángulo recibe 2 datos. Y, perdón, la del triángulo recibe 2 datos al igual que la del rectángulo. Aquí va el main, donde llamamos al menú. Y leemos la opción que el usuario ingresa. Para que sea más bonito ponemos eso ahí arriba. Y usamos un switch
para que nos diga cuál de las tres es la que se debe de usar. En el case 1, que sería la al cuadrado, entonces le pediríamos al usuario que digite el tamaño de un lado y llamamos a la función área cuadrada. Y le mandamos el lado por parámetro y que nos lo imprima un solo. Ok. El break. Tenemos el caso 2, que sería la del triángulo. Copiamos esto, lo pegamos para mayor facilidad y ahorro de tiempo. Digite el tamaño de la base del triángulo. Colocamos por base, altura, base. Solicitamos la altura. Y mandamos lado y altura. Y esto no es cuadrado, esto es área triángulo. Y por último el caso 3, es el área de rectángulo. Esa vara sería base y altura, ¿no? Bueno, porque le vaya bien bonito, porque si le pone el lado de altura. Área. Sin base y altura. Por eso no se copia. Y bueno, copiar esto. No tener que escribir todo eso. El tamaño de la base del rectángulo. Esto se ocupa lo mismo. La altura del rectángulo. Y aquí sería área rectángulo. Y base igual, base por altura. Ok. Y pues la opción por default sería onceavo no existe. Ahora tenemos que declarar, bueno, aquí ya están predeclaradas, ahora tenemos que hacer la estructura de estas tres funciones que para facilidad se hacen abajo, aunque se pueden hacer arriba, pero bueno, no importa. Área cuadrada, que sería la primera. Recibe un dato que sería lado. Y nada más hacemos área y inicializamos en 0 y retornamos el área. Aunque también nada más podemos hacer esto. Como es una fácil, entonces nada más que haga esto. Que nos retorne el valor multiplicado por el valor, como es la del cuadrado, entonces
no hay mucha complicidad en eso. La del triángulo. Y dos datos que sería base y altura. Entonces, vamos el área o nada más hacemos que retorne el dato para no tener que gastar tanta memoria. Base por altura. Ponemos entre corchetes entre paréntesis para que eso sea lo primero que se ejecute y listo. Y la última que sería el área rectángulo. También base por altura. Y nada más nos retornaría eso. Y listo. Y que no se me olvide esto. No, pues nada que yo pregunto. Pues estoy mamando, pues. ¿Qué? Abajo, abajo. El código de abajo. ¿Qué? Puso InBay y nada y abajo puso B por H. ¿No es A? Ah. Ya. Bueno. Es que por lo general es base por H, que H es altura. Pero ajá, sí. Sí, yo sé, pero Está. Mm, Bueno, ejecutamos esto a ver qué. Este es áreas perímetros. Tren. Listo. Punto y coma. Ok, es porque está declarada dos veces. Entonces nada más se declara fuera. Y listo. Eso es una cosa. Que el switch da errores si usted tiene declarada la misma variable en dos casos diferentes. Por ejemplo ahí. Entonces es mucho mejor declararlas por fuera para que no haya esos errores. Y punto y coma. Y listo. El al cuadrado 5, 25. La del triángulo, base 10, altura 5, 25. Uh-huh. Y rectángulo, que base 10, altura 5, 50. Ok. ¿Preguntas, dudas con este? Nada. Bueno, a ustedes les toca hacer ese 4. Les doy 20 minutos para que lo hagan, aunque es mucho. Realizar un algoritmo que imprima los múltiplos de un número ingresado por teclado. Hágalo. Puede ser escrito en el cuaderno y mandan la foto al grupo, o lo pueden hacer de un solo programa, como quieran. Yo voy a estar aquí, cualquier cosa me preguntan.
Maísma, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Con los múltiplos se refiere a, digamos, que por 1 que por 2 que por 3 que por 4. Los múltiplos del número quiere decir que si usted pone, a ver, por ejemplo, si, si a usted le dan el número 6, los múltiplos de 6 serían el mismo: 6, 12, 12, 18, 18, 24, 30, 4, ajá. y Pero así ¿hasta qué sucesivamente, límite? hasta, hasta donde quiera. Puedo sacar nada más como 10 múltiplos y ya. Ujú, sí, saque 10.
Listo, terminaron. No, ya me rompe mucho yo. Porque, Bueno, yo sí lo voy empezando, porque esa computadora encendiendo duró como 15 minutos. pero les dije que lo podían hacer en el cuaderno, en una servilleta, en lo que fuera. Mae, sí, pero no sé, mae, cómo copilo eso yo en mi mente. Espérese, ya casi me llega la tableta gráfica. Les quedan 3 minutos. Apúrense.
Ok, listos. Bueno, tomar el silencio como un sí. Bueno, el problema dice que imprimir los múltiplos de un número. Ese problema es bastante fácil, así que pueden usar funciones o no, pero para este caso no voy a usar. Ok, primero que nada solicitamos un dato. Okay. Entonces necesitamos guardar ese dato, una variable número. Lo guardamos en loop. Y ahora, como son los múltiplos, podemos usar un ciclo for que inicia en 0. Está okay, hasta 10, ya que vamos a imprimir los 10 primeros múltiplos y que vaya aumentando en 1. Y luego nada más hacemos un cout que multiplique el número que nos dieron por i. Entonces, por ejemplo, el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Como toma en cuenta el 0, por eso nos pone hasta 45 y no hasta 50. Pero eso se puede arreglar que nos diga que sea menor o igual. Y ya. Si queremos tomar en cuenta el 50 también. Y listo. No, yo creo que les puse uno muy fácil. ¿Entendieron? Preguntas, dudas, consultas, comentarios. Yo estaba intentando hacerlo con do while, pero no sé si se podría realmente. Con un do while. A ver, do. Imprimiría el número por i. Un inline. Hacemos un i más más. Y while i menor a 10. A ver. Bueno, no tenemos i declarado. En i le igualamos a 0. Bueno. En sí es la misma lógica, nada más es imprimir el número multiplicado por i, que vendría siendo un contador, el cual nada más se va aumentando en 1, y pues se hace aquí la comparativa. Si i es menor que 10, entonces el ciclo se repite y funciona exactamente igual con el for, que sería inicia en 0 hasta que i sea menor o igual a 10 para tomar en cuenta el 50, aumenta en 1, nos imprime el número que el usuario ingresó multiplicado por i. Ambos funcionan de la misma forma. Yo lo iba a hacer con funciones, pero al final me aburrí.
Es así como lo tiene usted al principio, digamos, lo fácil. En funciones sería casi que lo mismo. Puede nada más copiar y pegar uno de estos y ya. Voy múltiples. Y ya vamos a hacer múltiplos. Mandamos no. Y aquí no. Punto y coma. Esto lo quitamos para que no estorbe. Se puede hacer el mismo problema de diferentes formas. O sea, llegar a la solución de diferentes formas. Lo importante es llegar. Igualmente con funciones, les recomiendo que hagan todos con funciones porque es algo que van a ver demasiado. Así que, bueno, no a ver, sino a utilizar. Ok. Siguiente. Okay, les planteo la idea. Yo tengo dos variables, A y B. En A tenemos 5, tenemos 6, y en B tenemos 7. Entonces, lo que yo quiero hacer es tomar el dato que está en A y pasarlo para B, y el dato que está en B, pasarlo para A. 5 minutos para que piensen esto. ¿Cómo hacer eso? Intercambiar los datos. Si alguno tiene la solución, me dice. Nada más encienda ya el micrófono. Encontrar la solución. ¿Mm? Para ese problema había que utilizar era otra variable, ¿no? Para asignarle el valor y hacer como un triángulo o algo por el estilo. Ajá. O sea, ahí lo que se usa es usar una variable auxiliar donde se guarda el primer dato
Luego a la primera variable se le asigna la segunda y a la segunda se le asigna la auxiliar. ¿Okay? De hecho, es usado en una función swap para hacerlo más fácil. Y es algo que se ve bastante. Bueno, no se ve, pero se usa bastante. En código ya sería, por ejemplo, tenemos x como la variable auxiliar. Entonces, a x le asignamos el valor de a le asignamos el valor de b y a b le asignamos el valor de x. Y listo. De esta forma estamos cambiando los valores de las variables. A ver, y vamos a hacerlo aquí en un código. Aunque bueno, no creo que estamos trabajando con la misma variable, entonces. Ok, tenemos por ejemplo 5 y 7, 7 y 5. Ahí está. Ese es el código. Bueno, en sí el código es esto. Esto es algo de punteros que todavía ustedes ven hasta programa 1, pero igual. Este ampersand de aquí lo que hace es modificar el valor de la variable original. O sea, aquí no le estoy diciendo que genere otra variable, porque cuando yo pongo, por ejemplo, esto, in A e in B, lo que hago es generar dos variables nuevas en esta función donde solo funcionan en esta función. Pero si yo les pongo ese ampersand, lo que le digo es que trabaje con estas dos variables originales. O sea, que no me genere una variable nueva, sino que use estas, las de acá. Y pues, bueno, aquí no importa si dice A o B. Nada más, eso es lo que dice, o sea, que trabaje con las dos variables que le estoy pasando por aquí, por parámetros. Entonces, de hecho, si yo le quito estos ampersand, el código ya no funcionaría. Imprime los números como los ingresé, 5 y 7. Pero bueno, eso es algo que todavía no ven. Pero igual es bueno que lo tengan en cuenta. Que los ampersand modifica la variable original. Que en esta función que se usa bastante, pues si no va eso, entonces de nada sirve todo eso. Todo esto. Ok. A ver, hacer cualquiera de los ejercicios anteriores con funciones. Bueno, eso ya se hizo. Y un algoritmo que nos devuelva el número mayor y el número menor. Ok. Como están tan cooperativos, se los voy a poner que ustedes lo hagan. Mayor. A ver, ¿sabe qué? Salitas. Usaré salitas. Cosa que nunca hago, pero bueno. 2 salas. Automáticamente o manual. Les doy 3 segundos para que me digan. Bueno,
se va automáticamente. Bueno, antes. En la primera sala, ok. Bueno. Un algoritmo que nos devuelve el número mayor y el número menor. Ok, primera sala número mayor, segunda sala número menor. Hágale. Listo. ¿Cómo visito las salas? Ok, vale, sí.
A la mierda. ¿Qué pasó? Vaya, me hice un código tan perfecto, pero se leíto usted con ese código. A ver, Úselo, manda el úselo de código. ejemplo. A ver, ¿Cómo lo mando? pase código. En la clase lo tengo. Ay, no es un no. Pase No, código. porque lo tengo en la computadora y estoy hablando por el celular, entonces. Entonces, bueno. Ok. ¿Cómo les Una fue? foto, ¿no? Yo lo terminé ya. Así. ¿Sí lo terminaron? Ah. Ok, bueno, vamos a hacerlo. Ahí está, papá, ay, qué limpio, ¿eh? Bueno. Hizo falta algo. Ya estáis, mamá. ¿Qué pasó ahora? Me faltó un menú. A ver, se lo explico acá. Entonces se va a compartir pantalla. Usted dijo que solo el número máximo. Sí. No, o sea, está bien hecho eso, pero le faltó algo. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Ahorita tengo una función. De hecho, fue por el hecho de usar funciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que las funciones, más que todo, estas de tipo entero o otra que no sea de tipo void, siempre tienen que retornar un dato máximo. El betún me faltó, dice. Ajá. Ya. Sí, prácticamente va a ser todo lo mismo. Solo retornarlo al número max. Y pues sí, para la del menor, nada más cambiamos aquí menor. Si A es menor que B, entonces a menor, asignamos A, retornamos menor. Y ya. Bueno, era facilito porque nada más eran dos datos que recibían. Así que parece que lleguemos a los vectores. Que por cierto también tienen que ver matrices porque es algo que ya dan como visto. Madre, yo la verdad es que no estoy acostumbrado a eso que usted hace. De hecho, es nuevo para mí. Retornarlo directamente al resultado. Bueno, en las funciones void, que son estas, como su nombre lo indica, son vacías, o sea, no retornan absolutamente nada. Por ejemplo, la del swap, esta, lo único que hace es hacer esta instrucción, declarar una variable, darle vuelta a los datos y ya. Eso es lo único que ella hace, no tiene que retornar absolutamente nada. En esta, como lo que se está mandando son dos datos, pues, o sea, se tiene por entendido que la función va a retornar algo. O sea, la idea es que la función compare el dato 1 con el dato 2 y me diga cuál de esos es el mayor. Entonces, tiene que retornarme el dato mayor, además de que es de tipo entero.
Y pues al igual que las funciones de tipo booleano, de flotante o double. Efectivamente. Ajá. Y prácticamente es hacer eso sin el else. Sí, el else lo que haría sería decir que si usted le pone Sí. aquí un else, si esto no se cumple, entonces b sería mayor. Exacto. Vamos a ver si sirve. Y, Vamos a revolver el sin return. No me sirve. y ya. Ah, bueno, esto no va acá. Se me deja estar olvidando de poner esto. Ya. Y el 19 space. Mm, 2 y 3. 0 y 2. El menor, que es este, nos dice que es el 2. Y el máximo nos dice que es 0 porque esto no se cumple. Entonces máximo tiene el valor de 0 y nos retorna 0. Ok. ¿Entendido? ¿Preguntas, dudas, consultas? Todo good, todo good. Está bien. Y bueno, se nos acabaron estos ejercicios. Me hicieron falta para la clase. Pero ya yo tengo mucho frío, así que hasta aquí llega la clase. Ya. ¿Me puede mandar eso que hice de práctica por mensaje, por favor? Sí, ahorita mando todos los códigos. No, los que digo no, sino la práctica. ¿Cuál? Los ejercicios. Sí, los ejercicios, eso mismo. Ah, ya están en el grupo. Ok, no, es para después mandárselo a la tutora. Ok. Ujú. Pero bueno, hasta aquí llega la clase. Ya pueden ir a Sí. comer, ir a dormir, lo que sea. No, ya comí yo en media clase. Me acuerdo de ¿Qué llenar es? la asistencia también. Al chile yo Ah, también. bueno, sí, ya que me recordó el formulario de asistencia. Espérense. Tienen que recordarme eso porque a mí se me olvidó. Son como 3 años. Y ese formulario lo llenas a los 30. De hecho, todo el mundo lo llena. Y aquí en la clase vemos ahí. Sí, es lo que estaba anotando, solo 6 de 30 y resto. Ya por ahí la compu. Dale 15. Listo, ahí está. Llenen eso y se pueden ir. Coño de la madre. No les han entregado proyecto ni nada. No, todavía no. No, lo más seguro que el martes. Ah, bueno. Si es el de convertir números a letras, se quedan solos. ¿Cómo así, socio? Ni yo lo terminé. Sí.
que buscar esa vara en Ojalá lápiz. YouTube. Bueno, ya está. Hasta luego, me voy. Hasta luego. Descanse. Igual. Hablando tú un poco, profe, ¿cómo vio el código que le mandé? Sí, estaba bien. Yo dije que los códigos que no revisaba eran porque estaban bien. Ok. Me encanta este formulario, es un doxeo, pero bueno, bye. Hasta luego. Bueno, buenas noches, descansen. Hasta luego. Chao, Isma. Chao.